Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, pues después de haber estado hablando de ese lugar maravilloso que bueno, que hemos hecho una pequeña introducción a lo que es el mundo, aquel mundo mágico de esa parte fantástica, ¿no? De Fuerteventura, de que es Cofete. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos a hablar sobre la discapacidad intelectual. Es un tema muy importante, importantísimo. Nosotros solemos tocar el tema, sobre todo el tema de la visibilidad de todo el mundo de la discapacidad. Y vamos a hablar ahora acerca y sobre todo también de una asociación educativa formativa que se llama Haslem y que trata precisamente de eso. Vamos a hablar con Sergio Rodríguez, que él es el secretario de la asociación, y nos va a explicar un poco, para darla a conocer también. Estamos un poco en el tema de visualizar, ¿no? O de escuchar el tema, ¿no? Sergio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, Trabajando. digo Sergio, y a mí me encantaría que nos hablaras un poco, porque ya que estamos visualizando el tema de Haslem, Sí. ¿qué es Haslem y por qué nace y qué es lo que hacen? Mira, la asociación Haslem nace en marzo del año 16. Digamos que había un conjunto de familias y profesionales que trabajaban con la discapacidad intelectual de tiempo, gente con mucho bagaje, y detectamos esa necesidad de hacer una asociación más profesional, es decir, orientada a esa formación, a esa autonomía. Y bueno, ahí nos reunimos y sentamos las bases y empezamos a trabajar con este proyecto. Y llevamos pues eso desde el año 16. Entonces, Sergio, desde el año 16 hasta ahora, ¿no? Y digamos el abanico solamente abarca el tema de la discapacidad intelectual. ¿Cómo empiezan? ¿Realmente dónde está el foco? ¿Solamente en la discapacidad intelectual? Sí, trabajamos discapacidad intelectual en general. No obstante, por supuesto, hay mucha variabilidad, por ejemplo, hay asociaciones que trabajan con autismo, hay asociaciones que trabajan con Down, hay muchas asociaciones, digamos, especializadas. Hay otras también que trabajan todo el abanico. Nosotros nos situamos ahí y digamos que tenemos dos proyectos, uno que es por la mañana, que es para personas con más de 16 años, y otro por la tarde que en principio va a cualquier rango de edad, pero está más focalizado en aquellas personas que están pues en centros escolares, todavía en edad de escolarización. Y esos son los dos campos que nosotros, pero siempre desde el punto de vista de la formación, la Siempre desde el promoción de punto la de vista. autonomía y sí. Por ejemplo, vale, entonces digamos que a partir de 16 años hacia arriba tienen esas formaciones por la mañana y las otras por la tarde. Y el perfil, por ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer el tema por la tarde, que van, me imagino, escolares que están en aulas en clave, que están en determinados centros, ¿cómo no? ¿O cómo es el tema? Sí, sí. Mira, todas las personas que están en edad escolar, que están escolarizadas, pues no, los que están en la asociación, por supuesto. Hacemos coordinación con los centros, preparamos materiales adaptados a cada persona, porque los materiales siempre son individuales. Vale. Se detectan las necesidades y las potencialidades de cada personita y ahí pues se hace un material específico que consiga los mejores resultados. Se llevan al centro, se mantienen coordinaciones con los tutores, con los profesores de PT, y
bueno, se van obteniendo esos resultados, y con la familia, por supuesto. Claro, claro. Oye, hay una cosa súper interesante, es decir, que el detalle que acabas de marcar ahora, no es que ustedes tengan un trabajo, digamos, autónomo de trabajo, sino que hay una coordinación con los centros. Eso es fundamental, Claro. porque, claro, el profesorado, me imagino que lo que no puede haber es dos directores de orquesta, ¿no? Se supone que tiene que haber una coordinación entre ambos, ¿no? Mira, es fundamental que haya una coordinación tanto en la familia, con el trabajo en casa, en los centros y nosotros como apoyo en la asociación. Digamos que en la asociación está el profesional es muy especializado, pero siempre hay que trabajar en coordinación con las familias, que es importantísimo el trabajo que se haga en casa, y con los centros. Date cuenta que los alumnos y alumnas están integrados en aulas. La idea nuestra es que estén todo el tiempo posible en el aula normal, que no pasen a aula en clave, que estén con sus compañeros del aula ordinaria. Claro, y ahí el profesorado pues se ve un poco solo porque son muchos alumnos, necesitan apoyos, y ahí estamos nosotros. Ahí es una labor muy importante es esa. Claro, pero ustedes llegan de estar dentro del aula, ¿no? ¿O sí? En acción directa no. En acción directa no. Mantenemos esas reuniones de coordinación y se le proporciona material adaptado para que lo vayan para el profesorado en el aula. Claro, porque muchas veces, digo que muchas veces la ley va por una parte, ¿no? Va por un lado, pero la realidad va por otra, ¿no? Entonces, claro, la auténtica realidad contempla todos esos apoyos y tal. Lo que pasa es que los medios son escasos. Entonces, hay muchos alumnos, es escaso. Faltan más sesiones de logopedia, por ejemplo, ¿no? Te pongo. Claro. Entonces, claro, hay que buscar apoyos externos. A ver, las asociaciones estamos porque hacen falta, porque no hay suficientes medios desde las administraciones. No, claro que no lo hay. La verdad que todo el mundo hace lo que puede, pero efectivamente haría falta más medios. Y claro. Necesitamos las asociaciones para, digamos, complementar y ayudar en esa parte. Claro. Yo creo que, por ejemplo, los temas de aulas en clave, ya con chicos mayores y tal, pues yo creo que ya, por ejemplo, el tema de la logopedia, yo creo que no tienen acceso, por ejemplo, ¿no? La verdad es que no lo sé, pero había cosas que ya hay una cuestión con la discapacidad intelectual, y es que el apoyo en logopedia, en estimulación cognitiva, en esa formación incluso curricular, debe permanecer en el tiempo, porque si no tienen un retroceso muy grande y muy rápido. Entonces necesitan siempre ese mantenimiento, ese apoyo, tengan la edad que tengan. Claro, total. Mira, una cosa, Sergio, y ¿cómo ves tú la evolución, digamos, por definirlo de alguna manera? Así, cuando tú me hablas del 16, ¿no? Arrancan ustedes desde el año 16. Estamos en el año que estamos. ¿Has visto una evolución? ¿Has visto un cambio? ¿Has visto que socialmente lo vemos ahora de otra manera? ¿Se ha visualizado más? ¿Antes estaba más escondido? ¿Cuál es la visión que tienes tú acerca de la discapacidad intelectual? Hombre, Néstor, tú sabes que todo esto avanza de una manera lenta, ¿no? Algún avance sí se ha visto. Mira, hay una cosa muy importante, y es que hay una nueva ley de servicios sociales del año 19, creo que se aprobó, donde de hecho se hace el catálogo de servicios de promoción de la autonomía, de prevención de la dependencia, se redefine todo eso porque digamos que estaba con una visión obsoleta. ¿Cuál es el problema? Pues la inercia que tiene la administración. Entonces, la ley está aprobada, pero no se ha hecho el desarrollo, digamos, de los artículos. Entonces, claro, por ejemplo, para acreditar un servicio de promoción de la autonomía, la ley nueva está, pero digamos que los criterios son de la ley antigua. Y era una visión pensada en aquellos macrocentros que había antes, donde se mantenía a los usuarios y usuarias con muchas horas, sobre todo con cosas de ocio, y no hay una prevención real, porque para nosotros la prevención está básicamente en la formación, es decir, en la autonomía de las personas. Claro. Entonces, ese desarrollo no se ha hecho. ¿Por qué? Pues porque todo lleva un proceso, y eso la administración pues tiene una inercia grande. Entonces nosotros, ese avance sí lo hemos visto, ahora estamos a la espera de ese nuevo desarrollo, a ver cuáles son los requisitos para poder acreditar, y bueno, ahí estamos, y sobre todo en el tema de la prevención, porque para
poder prevenir en futura dependencia y que sean autónomos, es fundamental mantener esos apoyos, esa formación, esa estimulación permanente. Ese es el trabajo que nosotros queremos que se haga y queremos que se promocione. Y ahí estamos, peleando con eso. Claro, claro. De cualquier manera, Sergio, yo creo que tanto esto como otro tema dentro del mundillo de la diversidad funcional, ¿no? Que yo creo que si miramos hacia atrás, hace no tantos años, casi que era impensable plantear determinadas cosas o hablar, normalizar una situación. Y hombre, con todos los problemas, con todas las evoluciones que tiene que haber, pero yo creo que ahora socialmente ya estamos mucho más abiertos a plantear más cosas, ¿no? A verlo de otra manera. Fueron muchos años el no avance, el estancamiento, el estar ahí, el no sacarlo, el no oxigenar, el no visualizar, ¿no? Sí. Digamos que esto va evolucionando de abajo hacia arriba. Es decir, se empezó con el tema de en los centros escolares que hubiera una integración de las personas con discapacidad intelectual, en general con discapacidad funcional, ¿no? Y digamos que eso ha ido, o la idea es que eso vaya creciendo hacia arriba. Mira, nosotros ahora mismo, en el proyecto que tenemos de por la mañana para personas con más de 16, estamos planteando un modelo en el que, en lugar de nosotros tener un taller formativo, digamos, pues, como se hacía antes, una asociación o un centro tenía sus talleres, 1 o 2 los que pudiera implementar, y ahí hacía formación en ese taller. Y nosotros lo que hemos hecho es contactar con empresas locales que estén dispuestas a colaborar, y en esas empresas, pues 1 día a la semana o 2 días a la semana, van nuestros usuarios y usuarias y hacen allí sus prácticas. Entonces, tiene lo que hemos visto es que las propias empresas, las plantillas de las empresas, han cambiado totalmente su visión sobre la discapacidad. Empezaban con muchos miedos, con el proteccionismo, con el ay Dios no sé cómo, y cómo ha ido evolucionando y expresado por esas personas el cambio que han visto en su forma de ver la discapacidad. Y todos son ventajas. Claro. Es decir, para los usuarios y usuarias están en un sitio donde es una empresa real, quiero decir, están los trabajadores, ellos están allí, se sienten en un ambiente laboral real. Claro. Y la otra parte importantísima es ese efecto que tiene sobre las plantillas de esas empresas, y vamos, nosotros estamos muy contentos con este proyecto. De hecho, este año nos dieron un premio en el Sinpromi, nos dio el premio Integra, por la labor, precisamente esta propuesta innovadora, ¿no? de trabajar en esa integración laboral. Claro, es que te aplaudo. Claro, te aplaudo eso totalmente, porque mira, la política, por ejemplo, cuando los chicos, por ejemplo, ya cumplen 21 años, vamos a suponer, ¿no? Sí. Ya tienen que abandonar los centros. Entonces, no hay una política de a ver qué hacemos después, o cómo vamos introduciendo eso. Es decir, que el resto, digamos que a nivel educativo acaban, que la edad que se acaba, luego se le prolonga hasta los 21 años, pero en ese tiempo no se trabaja nada para ver el futuro, dónde se pueden introducir, dónde pueden incorporarse. Claro, eso no hay nada. Entonces, que ustedes estén haciendo mira, eso. En realidad hay unas formaciones profesionales adaptadas, pero claro, solamente creo que hay 2, una de jardinería. Sí, pero bueno, es muy poco, o sea. Claro. El caso es que, claro, todo eso lleva una reglamentación, una normativa muy potente, muy restrictiva desde mi punto de vista. Y nosotros lo que pensamos es que hay que flexibilizar todo eso. Además, hay un tema también importante, ¿no? Yo creo que de lo que estás comentando antes me parece vital lo que dijiste, ¿no? Porque cuando hablas, dice bueno, lo de las prácticas a mí me parece increíble, porque es una cuestión ya que es del cabildo, de las áreas que se tenía que haber trabajado muchísimo, ¿no? Y en realmente hay muy poco, ¿no? Pero cuando hablas de la experiencia de estar en empresas y que el cambio de ese miedo al principio que existe, porque no sé qué y tal, pero luego comentas y dices, pero hay que ver cómo evoluciona después el asunto, incluso cómo cambian de percepción los propios trabajadores de la empresa, porque ha existido una cosa que se llama roce, y es que está claro, ¿no? Es que la integración va por ahí, quiero claro. decir, que es el contacto real de situaciones reales.
Y luego no solo eso, sino que los propios, digamos, jefes o encargados de esas empresas nos comentan que el ambiente laboral mejora en general. Claro. Es increíble, digamos que el efecto es bilateral por los dos lados. Claro. Con lo cual está claro, digo que lo que está clarísimo con todo esto es que es necesario el contacto, el roce de todos con todos, ¿sabes? Para que luego, porque claro, vivimos dentro de un mundo en el que no tenemos contacto con la otra parte, y entonces claro, pues no hay fórmula, o es más difícil porque el la inclusión, desconocimiento, ¿no? Te da, entras en miedos, en quieres ser prudente porque no quieres meter la pata, y entonces al final pues cada vez no hay contacto, no hay ese acercamiento, no hay ese conocimiento de cómo es la otra parte, ¿no? Mira, yo había visto un calendario que tiene Haslen, y hay, con los chicos y tal, hay uno concretamente que dice, ¿cómo era? No me llames, ¿cómo era? No quiero que me llames niño, ¿no? O algo así. Sí, yo no soy un niño. Yo no soy un niño, ¿no? Entonces, ese tema me gustaría que lo comentara, porque yo creo que la gente... Claro, nosotros trabajamos con esto, es que ahí chocas con los conceptos preconcebidos, con todo ese tipo de cosas. Mira, a mí me han comentado, no, es que son como niños. Digo, sí, hasta los 8 o 9 años, después ya no. Claro. A ver, son personas. Son personas que además son conscientes totalmente. Hay una edad ahí, para mí es fundamental, y es cuando adolescencia, ¿no? Ellos se dan cuenta de que sus compañeros hacen cosas que a ellos les cuesta más, que ellos no pueden. Digamos que cuando son más niños no se dan tanta cuenta, pero a esas edades sí. Claro. Entonces, claro, ¿qué va? Es fundamental todo esto. Es tan importante, ¿verdad? Es tan importante. Incluso, mira, la misma, por ejemplo, política que desarrolla, ¿qué te digo yo? Ahora se me ocurre, por ejemplo, desde el propio Cabildo, ¿no? Por ejemplo, en los encuentros inclusivos y tal, pero que después de encuentros inclusivos, por ejemplo, a nivel de deporte, hay unas concentraciones y tal, pero en esas concentraciones no hay, estamos hablando de gente con discapacidad, pero no hay un roce con el resto de la gente, ¿sabes? Entonces es fundamental el roce de unos y otros para podernos conocer, tan sencillo como eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que estas cosas, como funcionan realmente cuando están más normalizadas. Es decir, que tú hagas un día, un evento donde, pues está bien sobre todo porque visualiza esto, pero el efecto real lo tienes en el contacto día a día. Y eso lo tienes, pues entonces tendríamos que llamar a eso. Una integración, sí. Claro, podríamos llamar de otra manera, pero es difícil de emplear la palabra inclusión cuando para hacer inclusión tenemos que estar todos, ¿no? Efectivamente. Claro. Efectivamente. Claro. Pero mira, bueno, es una lucha en la que poco a poco se va avanzando. Hombre, claro, mira, a mí me gusta comentar esto ahora de la realidad de ahora, pero si comparamos esto con hace unos años, vamos. Por eso que el avance está. Claro, total. Hay que ser positivo siempre. Hay que ser positivo. Y por ejemplo, el trabajo que hacen ustedes por las mañanas, antes me estabas comentando la parte educativa por la tarde, entonces intentan introducir a los usuarios en empresas y cuando van a introducir, por ejemplo, para esas prácticas en las empresas, ¿suele haber buena recepción o en principio cómo es? Pues mira, la verdad es que sí. Sí. Siempre van con ese miedo inicial de Dios mío. Pero luego la participación es grande, la implicación es grande y la motivación también. Tiene otra ventaja fundamental el proyecto nuestro, y es que la población con discapacidad intelectual es tan diversa pues como la población normal. Claro. Hay personas con unas ciertas habilidades en unas cosas y en otras naturales. Entonces, el tú poder tener un abanico de empresas diferentes, con diferentes ámbitos, yo qué sé, de cafeterías, en tiendas, no sé, hace que tú puedas orientar, pues mira, estas personitas tienen estas habilidades que irían bien para este tipo de empresas. Pues ahí está la empresa. Hay una diferencia notable con tener nosotros un taller, porque cuando tú vas a implementar un taller interno, claro, los medios son los que son, tú montas 1 o 2 talleres específicos de una cosa.
Mientras que con este proyecto lo que intentamos es abrir ese abanico. Claro. Sobre todo para que sea más efectivo. Es decir, pues mira, si hay un grupito de personas con unas capacidades estupendas para esto, señor, vamos a que vayan practicando ahí, porque van a tener posibilidad real, porque aquí lo que se trata es que tengan la posibilidad real de tener un trabajo. Sergio, yo no sé si coincides conmigo, pero yo, por ejemplo, cuando a veces veo en centros y tal, ¿no? Gente, yo digo, pero ¿por qué está este perfil aquí en el centro, en estos centros? Si tienen un perfil para estar trabajando tranquilamente en empresas, ¿qué se ha hecho mal? Porque está claro, ¿no? Yo creo que en un momento determinado... No, es la inercia porque, a ver, las leyes, las que están vigentes, digamos, los reglamentos que están vigentes son antiguos, con una visión diferente. Entonces hay que desarrollar todo eso y en eso estamos, y está la administración también. En ese desarrollo, esa visión más novedosa donde a ver, centrado en cada persona, claro, se puede hacer una integración real. Pero fíjate, Sergio, que por ejemplo, que claro, muchos de esos usuarios que ya son gente mayor, ¿no? Que en aquella época, pues seguramente se pensaría que la única opción era un centro, o cosas así, ¿no? Claro. Y no se pensaba para nada que se podía trabajar con aquellas capacidades que tienen perfectamente, ¿no? Y claro, y entonces por eso ves gente que tuvo ese tiene una potencialidad que podría estar en cualquier otro lugar, ¿no? ¿Sabes? Efectivamente. Total. Mira, Sergio, sé que estás apurado de tiempo. Sí, porque tenemos una reunión por ahora eso. Pero bueno, de todas maneras, y sé que te he arrancado un poco de tiempo, pero yo creo que es muy importante lo que acabamos de hablar. ¿Sabes? Sí. Yo te agradezco mucho que hagas este programa y que nos permitas, pues eso, un poco hacer de altavoz de toda la labor que nosotros realizamos y en beneficio del colectivo. Sí. No te preocupes, Sergio, que yo te llamo otro día, hablamos de experiencias personales de los chicos, en fin, el tema va para mucho más, ¿vale? Muy bien. Venga, gracias y hasta otra. Adiós. Nada, chao.